Hola, ¿cómo están? Yo con ganas de dormir, pero eso no importa porque hoy les traigo el capítulo 17 de Creo que me gusta. Les recuerdo que el fanfic no es mío, les dejaré el Wattpad de la creadora en el comentario fijado y si tienen tiempo pueden dejar una pregunta para el preguntas y respuestas, con suerte lo subiré mañana. Sin más preámbulo, que comience el video. Vacía, mientras que el trío iba caminando en dirección a la salida. Dol había decidido no llevárselos con la teletransportación, pues sabía que N necesitaba escuchar lo que Uzi tenía que contarle. Que de hecho, Dol creía que sería lo mismo ya dicho pero con más detalle, así que no sabía si valiera la pena. O eso pensaba, hasta que escuchó como, de la boca de Uzi, salía una declaración que la alteraría. Y como te decía, iba a buscar a Tat para preguntar de tu paradero, ya sabes, la preocupación típica de una amiga. Mientras Uzi hablaba, un pequeño rubor color morado pintó su rostro. N no lo notó, pero Dol sí, y Uzi se apresuró a seguir. Estaba en un salón con Lizzie, y con B me dijeron que los había atacado, y se había desmayado de repente, así que le pedí a Tat que me ayudara a llevármela para revisarla. Se desmayó, repitió Dol, y en ese momento, cruzó miradas con N mientras el par estaba en el módulo. Más temprano ese mismo día, a N le había pasado lo mismo. Pero el caso era algo diferente, pues N había despertado por sí mismo, y no recordaba que hubiera algún problema con su memoria ni nada de eso. Al haberlo oído por primera vez de la boca de Uzi, no hizo una correlación, pero esta vez, con más detalles, Dol no pudo evitar relacionar ambos casos. Aunque, considerando todo, eso era peor. Sí, y otra cosa, dijo, esta vez hablando más hacia N que hacia Dol. Tenía puesta tu chaqueta, aunque en ese momento fue algo en lo que no pensé demasiado, y creí que querrías saberlo. Bueno, ciertamente fue algo tanto esperado como inesperado para N al no haber encontrado su ropa en el módulo. Según lo que le había dicho Dol, tenían el presentimiento de que B la tenía en su posesión, y ahora que su presentimiento se había cumplido, N no sabía cómo sentirse. Pese a que la chica lo había herido de manera horrible, N no la odiaba, y se preocupaba por ella. Si ella le tenía tanto aprecio, como para usar su ropa, N no quería ni imaginarse el efecto que las palabras con las que había contraatacado aquella noche, le habían causado. Y pese a que quería hablar con ella, no se sentía listo. Era por eso que no había pedido que esperaran y la buscaran. Considerando la situación, creo que tenemos algo más que contarte, Uzi, dijo Dol, mientras se adelantaba al par. Ahora iban en este orden. Primero Dol, luego N, y al final Uzi. Antes de enterarnos de todo eso del Solver, había otra razón por la que íbamos a venir a buscarte. Uzi miró a N con confusión, y este le dedicó una mirada que no supo interpretar. El chico se volteó rápidamente a ver a Dol, y, sin decirse una palabra, N asintió. Esto a Uzi le pareció extraño, como si se enviaran un mensaje sin necesidad de palabras, y aquí recordemos que Uzi siempre fue una chica solitaria, así que era muy improbable que supiera de la existencia de los mensajes directos. N suspiró, y comenzó a hablar. Verás, hace un rato, yo también me desmayé. Dol me dijo que estuve un rato así, pero yo desperté por mí mismo, aunque con la memoria de corto plazo un poco dañada, añadió Dol. Uzi estaba un poco intrigada por el hecho de que N y Dol ahora fueran tan cercanos, pero ese pensamiento fue reemplazado por preocupación cuando escuchó esa declaración. ¿Estás bien?, preguntó Uzi, mirando a N. Yo me siento normal, pero Dol había sugerido que viniéramos a buscarte para ver si podías hacerme una revisión, ya sabes, en el software. ¿Dónde podemos hacerla?, preguntó Uzi, ya cuando estaban cerca de la salida. Dol estaba a punto de responder, pero entonces, el trío notó que, justo antes del túnel que daba a la salida de la colonia, habían varios workers reunidos. Ni N ni Dol sabían por qué, pero Uzi, sí. Más temprano, cuando había huido de su casa, había cruzado cerca de ahí, y su mirada había llegado a notar los cadáveres de varios workers tirados como si fueran objetos. Había creído que quizás, podía haber sido un accidente, pero después de ver a B, desmayada, y todo eso, era evidente que ella lo había causado al entrar. Tal vez como se sentía tan mal, venía a desquitarse. Eso será un problema, dijo Dol, en voz baja, mientras que dejaba de avanzar justo en el punto en el que la bolita de más adelante, no podría verlos ni oírlos. Uzi vio cómo N y Dol cruzaban miradas. Y una pizca de celos se le instaló en el núcleo. No entendía cómo es que N y Dol podían ser tan amigos, pero ya se encargaría de preguntarle más tarde a N. Otra cosa por la que se sentía incómoda, era porque le había prometido a B que le ayudaría a buscar a N, pero lo tenía justo ahí, y no le había avisado ni nada. Claramente entendía que N no se sentía listo para hablar con la otra peli blanca, pero igual la sensación no se iba. Finalmente, Dol se volteó hacia ella.
Toma mi mano, nos sacaré de aquí, dijo, mientras le extendía la mano, al mismo tiempo que N tomaba la otra que quedaba más cerca de él. Eso también la hizo sentir rara, pero tras unos instantes, y tras ver que N confiaba plenamente en Doll, no tuvo de otra más que obedecer. ¿Y a dónde vamos?, preguntó Lucy, con incomodidad. A nuestro hogar, dijo Doll simplemente. Esa declaración hizo enojar a Lucy, porque en su mente no cabía que hubiera una amistad entre ese par, que fuera mejor que la que ella tenía con N. No pudo evitar pensar que Doll lo había dicho a propósito, para que le doliera. Y bueno, no estamos demasiado lejos de la verdad. Lucy apretó los labios mientras sentía como el calor subía por su rostro, una mezcla de frustración y confusión. Todo este asunto de salvar el mundo, el solver, y ahora, esta extraña cercanía entre N y Doll. Todo parecía conspirar en su contra. Una vez que los destellos del teletransporte se desvanecieron, se encontraron en una pequeña sala que Lucy no había visto antes. Era un espacio funcional, aunque el lugar estaba mucho más sucio de lo que esperaba, cosa que hizo que Lucy recordara la casa de Doll. Doll y N solían vivir aquí, aparentemente en una especie de refugio bien escondido. «Lucy, ¿estás bien?», preguntó N con preocupación, notando el silencio de su amiga. «Ah, sí, claro, solo estaba pensando en lo surrealista que es todo esto», respondió ella, haciendo un esfuerzo por disimular la molestia que bullía dentro de ella. «¿Este es tu hogar?». «Sí, no es gran cosa, pero nos ha servido», respondió N con una sonrisa incómoda, mientras miraba a Doll. Lucy notó esa mirada y sintió una punzada en el pecho. «¿Nos ha servido?», pensó Lucy. «¿Desde cuándo N y Doll son nosotros?». Era una pregunta que la atormentaba, y aunque no quería pensar demasiado en ello, la duda seguía creciendo. Doll se adelantó, interrumpiendo sus pensamientos. «En fin, antes de que hagamos cualquier cosa, supongo que deberíamos presentarte a quien nos contó todo en primer lugar». Narrador imparcial. «Oh», exclamó Tessa, mientras que miraba a Lucy a través de su casco espacial. Ella, junto a J, habían esperado en el pasillo mientras N y Doll iban a buscar a Lucy, y N no pudo evitar sentirse raro por la reacción tan entusiasta de la humana. «Así que tú eres Lucy. Eres muy linda», Lucy arqueó una ceja, claramente desconcertada por el comentario de Tessa. No estaba acostumbrada a que los demás la describieran como linda, y mucho menos en un tono tan exagerado. El ambiente ya era incómodo, y esto no ayudaba en absoluto. «¿Cómo es que una humana está viva?», preguntó Lucy, intentando sonar desagradable, pero sin poder ocultar su intriga, mientras daba un paso adelante para mirar a Tessa más de cerca. El casco espacial de Tessa no permitía que su rostro fuera visible, pero su lenguaje corporal, miraba hacia abajo para quedar cara a cara con la Worker Drone, y tenía sus manos puestas en sus caderas, mostraba un interés inusual en Lucy. «Oh. Bueno, creo que las circunstancias fueron muy afortunadas para mí», disimuló evasivas con una risita, pero tanto Lucy, como Doll, que estaba un poco más atrás junto con N, notaron esa evasiva. Y bueno, creo que lo más sorprendente es que N también la notó. En esos pocos segundos, el chico ya se estaba preguntando el porqué de las nulas respuestas de Tessa, e incluso estaba pensando en que, quizás, pudo ser algo difícil y por eso no quería hablar de ello. Pero antes de darle más vueltas, otra cosa captó su atención. La mirada de J se clavaba en Lucy como si fuera una lanza, y simultáneamente, Lucy pareció notarlo también, pues volteó a ver a J. Ambas se miraron por unos segundos, y N fue viendo cómo la expresión de J iba llenándose de molestia mientras pasaban los segundos. No tenía idea de cuánto tiempo más quedaba antes de que la tensión fuera demasiada, y alguna de las chicas fuera a explotar y, en el peor de los casos, atacar a la otra. Pensando en eso, N no tenía idea de cómo sentirse respecto al hecho de que J hubiera vuelto. Pese a todos sus maltratos, N solía admirarla por su eficiencia al asesinar workerdrones, y por su puntería, muy superior a la de B, quien, pensado de forma honesta por N, parecía necesitar un par de lentes. Y bueno, hacía un rato, N se había sentido extraño, pues estaba pasando mucho en poco tiempo, y con lo incómodo que lo hacía sentir el trato tan raro que Tessa le daba, no se había dado el tiempo de pensar, entonces recién ahí se dio cuenta que, pese a todo lo malo que implicaba, le alegraba que J viviera. La voz aguda de Lucy lo sacó de sus pensamientos, pero al estar distraído, no pudo entender qué fue lo que dijo. Se volteó a mirar, y al oír a J responder, se dispuso a intervenir. «¿Y entonces, qué es lo que me impide llenar tu cara de plomo ahora mismo?», preguntó J, con violencia. Lucy no pudo evitar tensarse al escuchar las palabras de J. La amenaza no la tomó por sorpresa, pero la intensidad de la misma sí. Ella apretó los puños, mientras se debatía entre responder con sarcasmo o simplemente ignorarla. Y comenzó a plantearse seriamente si usar el solver.
pero antes de siquiera hacer un movimiento, la humana, quien había estado quieta desde que las dos chicas comenzaron a chocar, carraspeó y se puso en medio de ambas. «Hey, no es el momento de pelear», dijo, con tranquilidad. «Si decidimos traer a Uzi fue porque necesitamos toda la ayuda posible, así que J, como orden oficial, no la mates». J pareció reaccionar mal ante el comentario, pues cerró los puños con fuerza, pero no pasó demasiado antes de que se resignara y suspirara. «Por supuesto, jefa». Hubo algunos segundos de silencio en la sala. Aunque no hubo nada de inactividad entre N y Doll. «Doll, ¿crees que deberíamos comentar lo de la revisión ahora?», preguntó N, por el chat directo que tiene con Doll. Traducción. Sí, quizás Tessa planeaba contarle todo a Uzi en cuanto la trajéramos, pero como nosotros nos adelantamos, pueden aprovechar ese tiempo. Claro, creo que está bien, y así puedo aprovechar y ponerme al corriente con Uzi. En ese momento, pese a no sentir que tuviera alguna razón para sentirla, Don no pudo evitar que una punzada de celos atravesara su pecho. Intentó dar una respuesta casual, pero mientras escribía, la punzada seguía ahí. «Y, entonces Uzi, creo que tengo que ponerte al corriente acerca de todo», dijo Tessa, mientras caminaba de vuelta hacia Uzi. Esta la volvió a mirar con extrañeza, y en ese momento, N avanzó. «De hecho, le contamos la mayor parte mientras veníamos hacia acá, por eso nos tardamos», dijo N, mientras, por la vergüenza, se rascaba su brazo original, usando lo otro, que recordando el pasado, no era su brazo original. El movimiento de ese brazo era limitado, y Tessa pareció darse cuenta de eso. «¿Entonces podemos partir de una vez?», preguntó J, quien ahora estaba un poco más alejada del grupo, específicamente recargada en la pared del pasillo que quedaba detrás de Tessa. «Primero, Uzi tiene que hacerle una revisión de software a N», dijo Doll, pero decidió no decir todo. Algo ha estado fallando en él últimamente. Tessa se quedó mirándolos, en silencio, y N no pudo evitar sentirse incómodo al no poder ver el rostro de la humana, ya saben, por el casco opaco que usaba. Al final, pareció suspirar con resignación. «Supongo que, mientras mejoren nuestras posibilidades de triunfar», después de terminar esa frase, se volteó a mirar a N directamente, y su postura volvió a cambiar. Relajó los hombros, y lo miró de frente. «Cuando terminen, quiero darle una revisión a tu brazo, ¿te parece bien, cosita?». N se sentía incómodo por el trato que Tessa le daba, pero se olvidó de eso en cuanto escuchó a la humana mencionar su brazo, como se había dado cuenta. Esto también fue notado por Doll, quien ahora se sentía frustrada por tener tanto en la cabeza. «Y bueno, me voy a tardar y necesito silencio, ¿dónde puedo revisarlo?», habló Uzi. «Puedes usar mi habitación, está al fondo del pasillo». «Pero no te tardes», le respondió Doll. En ese momento, la chica cruzó miradas con N. Y este le dedicó una sonrisa tranquilizadora, de esas que derretían a Doll por dentro. Después de todo, lo amaba más que a nada en el mundo. Y pese a que estaba segura de que lo amaba, las punzadas de celos y los pensamientos intrusivos no parecían querer parar. Quizás ustedes, como lectores, recuerden que Doll sentía que N solo la había aceptado por lástima, y pese a que intentaba convencerse de que eso no era así, simplemente la ansiedad le ganaba. Y ahora sentía que, quizás inconscientemente, Uzi intentaba coquetear con él, y eso la volvía más que loca, pues sentía que si se lo comentaba a N, solo haría aún más incómoda la misión que ya tenían por delante, y ni siquiera estaba segura si sus celos estaban fundamentados o simplemente así se comportaba la chica. La chica vio cómo N y Uzi caminaban por el pasillo, del que J se había movido con desgana, desaparecían al abrir la puerta y entrar. Por lo que, después de unos segundos, se quedó sola con Tessa, J y el bichito verde. El silencio en la habitación se volvía cada vez más pesado. Doll, apoyada contra la pared, miraba sin ver al frente, su mente había pasado el anterior tema, y se había posado en la actitud del Tessa hacia N cada vez que hablaba con él, lo hacía con una dulzura infantil, como si lo viera más como un niño que como un igual. ¿Por qué lo trataba así? N era fuerte, capaz, y había demostrado su valor en varias ocasiones. No necesitaba ser protegido ni cuidado como si fuera un niño pequeño. Pero allí estaba Tessa, con esa actitud de condescendencia que le revolvía el estómago. Tessa, en cambio, parecía completamente ajena al ambiente tenso, con su actitud relajada. Rompió el silencio, sonriendo despreocupadamente. «Esa Uzi se porta demasiado evidente», comenzó a decir Tessa, de manera demasiado casual. Aunque no la culpo, si no ha captado aún las señales de que está enamorada de él, lo único que puede hacer. Doll se quedó helada. ¿Qué? Esa simple frase desató una tormenta de pensamientos en su cabeza. ¿Uzi, enamorada de N?
Uzi siempre había sido sarcástica, impaciente, incluso algo agresiva, pero, ahora que lo había escuchado de la humana, y mientras más lo pensaba, notó como su actitud hacia N era diferente. Más suave. No, no podía ser. Uzi no tenía ese tipo de sentimientos, ¿o sí? Doll sintió que su mente comenzaba a desbordarse. ¿Debería decirle a N? Pensó en los pros y los contras. Por un lado, N tenía derecho a saberlo, ¿verdad? ¿Pero qué ganaba diciéndoselo? Solo complicaría las cosas. Y luego, ¿cómo reaccionaría Uzi si se enteraba de que Doll había hablado? Podría arruinarlo todo. Pero tampoco iba a quedarse de brazos cruzados mientras la pelimorada intentaba coquetear con su novio, aunque sabía que el ser amigos ante los ojos de los demás era para protegerse entre ellos y no causar problemas innecesarios. Se empezó a dar cuenta de lo malo de esa decisión. Sin embargo, los pensamientos de Doll rápidamente cambiaron de dirección, desviándose hacia una inquietud más personal. ¿Y si Anne no la quería a ella? Habían estado juntos, cercanos, pero ¿era eso suficiente? ¿O simplemente estaban juntos porque, al final del día, no había nadie más? N era amable, dulce, pero también ingenuo. Realmente entendía lo que significaba querer a alguien. Y más aún, realmente la quería a ella. Doll cruzó los brazos, sintiéndose vulnerable. N era la única persona que tenía a su lado. Todos los demás en su vida, bueno, ya no estaban. Pero N estaba allí. Siempre. Y ella, simplemente no podía perderlo. N. El cuarteto caminaba por la nieve, de manera cautelosa pero a la vez dándose prisa. Ese día la tormenta estaba algo intermitente, y el ambiente estaba tan despejado que se podían ver los árboles muertos que, a lo lejos, lucían como sombras alargadas y solitarias. N iba caminando, con la mente llena de cosas que, con dificultad, intentaba procesar, mientras movía su brazo, y lo miraba con extrañeza. Hacía un rato, después de terminar la revisión que Uzi le hizo, y que esta misma encontrara su software con gran cantidad de datos corruptos, Tessa se había acercado a él, recordándole lo que le había dicho antes de empezar con la revisión. No me dieron una de estas solo por sacar robots de la basura, dijo, mientras señalaba su identificación como una trabajadora de Henson. Puedo saber cuando algo no va bien. Resumiendo, el brazo del chico se había conectado de manera incorrecta, y al no contar como una herida, su factor curativo no lo solucionó. Entonces, al ya haberse acostumbrado a sentir su brazo torpe y pesado, tener de nuevo un control total sobre él, era raro. Además de eso, había otra cosa rondando por su mente, que no lo dejaba estar atento a su entorno, y claro, también notaba las miradas tan extrañas que Doll le estaba dedicando a Uzi. Y hablando de Uzi, la situación después de la revisión merece ser contada en su totalidad. Hace un rato, Uzi estaba sentada en el catre de Doll, conectada a N, con la mirada perdida mientras revisaba sus archivos. Había un silencio extraño entre ellos, solo roto por el suave zumbido del sistema de N procesando la información. Cada línea de código que pasaba por la pantalla hacía que su preocupación creciera. Algo no andaba bien, lo sabía desde el principio, pero no esperaba encontrar tanto daño en el sistema de N. Finalmente, después de varios minutos, Uzi suspiró, saliendo de los archivos y desconectándose de N. Bueno, comenzó, intentando encontrar las palabras adecuadas. No sé cómo te sentirás al respecto, pero, al menos la mitad de tu memoria está corrupta. N la miró, parpadeando un par de veces, procesando lo que acababa de escuchar. Su expresión seguía siendo tranquila, como si no comprendiera completamente la gravedad de la situación. Uzi no pudo evitar fruncir el ceño. ¿No lo veía? ¿Sientes que te falta algo?, preguntó ella, intentando ser directa. N reflexionó un momento, mirando al suelo, y luego levantó la cabeza para mirarla de nuevo. No, la verdad no siento que me falte nada, respondió con total sinceridad. Uzi apretó los labios. Ese era el problema. Si su memoria estaba corrupta, ¿cómo iba a saber N si algo le faltaba? Era como intentar recordar un sueño que nunca tuvo. Eso solo hacía que la preocupación de Uzi aumentara. Si N no podía detectar que faltaba una parte de sí mismo, ¿cuánto de lo que sabía o creía recordar era real? Esto es grave, N no puedes simplemente, no sé, ignorarlo, dijo, bajando la voz al final, sintiendo como la tensión en su pecho crecía. N la miraba con esa mirada de comprensión que siempre tenía, como si le dijera que todo estaría bien. Pero Uzi sabía que no era así. Sabía que si no lo arreglaban pronto, algo más podría romperse en él, algo que no podría repararse. Ella suspiró, y su tono se suavizó, dejando ver la preocupación que realmente sentía.
Hay algo más que quería decirte. Cuando ayudé a Bea a despertar, después de que se desmayara, estaba reviviendo un recuerdo, o algo así, comenzó, dudando de cómo explicar lo que había visto. Estaba en una especie de mansión, las cosas son un poco borrosas, porque solo entré para sacarla de ahí, pero vi lo suficiente para darme cuenta de algo. No sería muy descabellado creer que tú provienes del mismo lugar que ella. Parpadeó nuevamente. Esta vez su expresión se tensó un poco, como si algo en el fondo de su mente estuviera siendo sacudido. Uzi observó cómo sus ojos titilaban con confusión, y su tono, aunque tranquilo, reflejaba esa inquietud interna. La misma mansión, murmuró él, más para sí mismo que para Uzi. Sí, Uzi cruzó los brazos, mirando a con seriedad. No sé qué significa todo eso, pero estoy segura de que había algo que hacía que volviera a revivir esos recuerdos, quizás de lo mismo que eliminó los tuyos. Guardó silencio, su mente girando con la nueva información. Uzi lo vio dudar, y ella misma se sintió inquieta al observarlo así. Había algo en esa mansión, algo que conectaba a y B de una manera que no podía entender completamente. B me dijo algo, añadió su voz más baja, casi como si no quisiera ser escuchado. Me dijo que yo era el único cuya memoria fue borrada. Esa confesión cayó como una losa en el ambiente. Uzi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de que a le hubieran borrado la memoria, deliberadamente, explicaba muchas cosas, pero también habría nuevas preguntas. ¿Quién había borrado su memoria? ¿Por qué? ¿Y qué era lo que estaban tratando de esconder? Uzi lo miró fijamente, la preocupación en sus ojos intensificándose. Entonces, ¿vas a volver a hablar con ella?, preguntó con suavidad, aunque sabiendo que la respuesta no iba a ser sencilla. No respondió de inmediato. Sus ojos se oscurecieron mientras miraba al vacío, claramente conflictuado. Recordar a B, enfrentarse a esos recuerdos que no sabía si quería recobrar, le estaba costando más de lo que hubiera admitido. Uzi esperó, pero una parte de ella ya sabía que esta conversación solo había aumentado las dudas en y ahora, más que nunca, estaba preocupada por lo que eso significaría para él. Ni siquiera había tenido tiempo para preguntarse por qué carajos el vestido del baile que había usado Doll estaba doblado y emitía un ligero olor a aceite. Caminaba detrás del grupo, dejando que sus pensamientos lo envolvieran mientras la nieve crujía bajo sus pies. Las palabras de Uzi seguían rondando su mente, pero había algo más que no lo dejaba tranquilo. Desde que fueron a buscar a Uzi, había notado un cambio en Doll. Estaba más ansiosa, más cortante en sus respuestas, y cada vez que él intentaba acercarse, parecía distraída o incómoda. Aunque intentaba convencerse de que era solo el estrés de la misión, no podía ignorar esa sensación que se le había quedado en el pecho. Sabía que Doll tenía muchas cosas en la cabeza, pero él solo quería ayudarla. Ella era su novia, la persona más importante para él, y no soportaba verla así. Aunque nunca fue muy buena expresando sus sentimientos, sabía que Doll era fuerte, pero le preocupaba que estuviera cargando con demasiado. Quizás solo es cuestión de tiempo, se dijo a sí mismo. Ella sabe que puede contar conmigo, ¿verdad? Mientras caminaba, levantó la vista al oír a Tessa decir que había llegado. Miró a su alrededor y notó, a lo lejos, el edificio de Henson, un lugar que no le traía buenos recuerdos. Aún podía sentir el escalofrío al recordar la última vez que él y Doll apenas lograron escapar del monstruo Eldritch en ese sitio. Sabía que el cráter estaba allí, pero ese no era su destino hoy. La nieve comenzó a caer con más intensidad, dificultando su visión y obligando al grupo a moverse más rápido. A medida que se acercaban a lo que parecía ser la entrada al laboratorio subterráneo, pudo ver varios contenedores y grandes tubos metálicos que parecían salir de más adelante, como si fueran restos de un lugar olvidado hace mucho tiempo. Frente a ellos, un agujero oscuro y profundo dominaba el paisaje, su apariencia era deteriorada y amenazante. Frunció el ceño al ver la entrada. El viento helado cortaba su pantalla mientras observaba aquel lugar con desconfianza. Había algo en esa oscuridad que lo hacía sentir incómodo, una sensación que no podía explicar, pero sabía que no tenían otra opción. Bueno, ¿quién va primero?, dijo Tessa, sacando a de sus pensamientos. En ese momento sintió que Doll se acercaba a él, pero sin llegar a pegársele. Cuando miró hacia un lado, para intentar quedar frente a frente y dedicarle una mirada tranquilizadora, pudo ver con facilidad que Doll estaba evitando su mirada. Intentó comprender la actitud de Doll, pero cuanto más lo pensaba, más lo confundía. Sabía que su relación era un secreto, algo que ambos habían acordado para evitar problemas con el resto del equipo, pero últimamente sentía que había una distancia entre ellos que no podía explicar solo con el estrés de la misión. Al notar que Doll evitaba su mirada, sintió una punzada de inquietud.
Era un gesto pequeño, pero en su mente, se amplificaba con cada pensamiento. ¿Estará molesta conmigo? ¿Habré hecho algo que la haya lastimado sin darme cuenta? Eran preguntas que no podía contestar, pero el silencio de Doll solo lo llenaba de más dudas. La nieve caía con fuerza, y la visibilidad empeoraba. N se obligó a concentrarse en el entorno mientras escuchaba a Tessa bromear sobre quién sería el primero en bajar. Sin embargo, la mayor parte de su atención seguía fija en Doll, y la incomodidad que sentía crecía con cada segundo. Al parecer, Uzi notó lo de la atención, pues casi al instante habló. «Oye, N», dijo, mientras sonreía con entusiasmo. «Olvidé decírtelo, tienes que ver esto». N volteó a verla, aunque su atención estaba demasiado dispersa para notar cualquier cosa, bueno, casi. En cuanto vio cómo, de la espalda de Uzi, brotaban dos alas color morado, sintió como si a su núcleo lo estrujaran con fuerza. Eran las mismas de la noche del campamento. «Es genial, Uzi», dijo, de la manera más falsa e insegura posible. Uzi se tragó la mentira, y sonrió con satisfacción. Dio un vistazo ansioso a su alrededor. Tessa y J hablaban un poco alejadas, mientras que la nieve iba incrementando. Sería un día difícil.